Muy bien, buenos días. Esta mañana vamos a trabajar con lo último de la unidad y pues es los ciclos biogeoquímicos. Estuvimos viendo el flujo energético en un ecosistema. Si recuerdan, los organismos biológicos van a interaccionar o se van a relacionar entre sí, ¿verdad? Vamos a tener productores como las plantas que son autótrofos, luego vamos a tener consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, vamos a tener descomponedores y vamos a tener limpiadores. Ahora, pero todos estos organismos que hacen fluir la energía que viene del sol y que es consumida por las plantas y que es transformada por las plantas, esta energía tiene que interactuar, fíjense bien, con el medio que lo rodea. Este medio que lo rodea le vamos a llamar, fíjense bien, ecosistema, pero este ecosistema va a tener 4 o 5 grandes, fíjese bien, ciclos también, ¿verdad? Que le vamos a llamar ciclos biogeoquímicos. Bio quiere decir que da vida, geo de la tierra, o sea, la tierra que da vida, y químicos porque vamos a ver cómo cada uno de estos ciclos influyen directamente, ¿verdad?, en el mantenimiento y sustentabilidad de la vida en los ecosistemas. Ok, vamos a empezar con el ciclo del carbono. Ok, el ciclo de carbono. Esto químicamente creo que, no recuerdo si se los enseñé, pero la molécula de carbono está compuesta por carbono y 2 átomos de oxígeno. No se dice dióxido de carbono. Químicamente se utiliza mejor el prefijo di, di, ¿verdad? Para decir di. O sea, ese di quiere decir estos 2 átomos. Ok, pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, CO3? Entonces fuera trióxido de carbono. Pero como la molécula que estamos estudiando ahorita es esa, entonces va a ser dióxido, no bióxido, es dióxido, ¿verdad? Pilas, ¿verdad? Pilas porque en las opciones, ¿verdad?, de respuesta puede estar mal escrita la palabra y tú te puedes equivocar por eso. Ok, pero en este ciclo, el carbono se va a encontrar en la atmósfera en estado gaseoso. Ok, ahora, el calentamiento global tiene que ver con el dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono, fíjate que tiene un papel en el planeta. Retiene el calor. El dióxido de carbono es un químico, es una molécula que tiene calor latente o capacidad calorífica. Eso quiere decir que ella retiene calor, igual que el agua, ¿sí? El agua retiene calor. Ponga a calentar una cuchara y ponga a calentar un pichelito con agua, ¿quién se va a calentar primero? Se va a calentar la cuchara. ¿Por qué? Porque ellos, al tener esa capacidad calorífica, tardan en calentarse, pero también tardan en enfriarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el dióxido de carbono? Calienta el planeta. Ahora, el dióxido de carbono ha existido desde la formación del planeta, porque los volcanes expulsaban nitrógeno, azufre, gas metano, ¿sí? Y dióxido de carbono. El oxígeno al inicio del planeta era casi nulo, no existía mucho oxígeno. El poco oxígeno que había estaba dentro de las moléculas de dióxido de carbono. Entonces, con eso se comenzó a formar la capa de ozono, ¿sí? El ozono. Para el ozono, yo voy a acordarme, bueno, que voy a tener 3 átomos de oxígeno sumándose y me producen ozono. Ok, entonces eso es el ozono. A ver, el que exista dióxido de carbono en la atmósfera es normal, desde ya les digo que es normal. Es de beneficio para las plantas. Y aquí ya voy con la explicación del ciclo. Fíjense bien, las plantas toman el dióxido de carbono directamente del medio donde vive, con el que fabrican los carbohidratos y algunos lípidos durante la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? El dióxido de carbono anda en la atmósfera. Puede ser por erupciones volcánicas, por emisiones de fábrica y de vehículos, ¿verdad? O por quema de bosques, por quema por ejemplo, derivados de los hidrocarburos como son, de los petróleos como son los hidrocarburos, que es gasolina, diésel, plástico, polietileno, poliestileno, teflón, todo eso es derivado del petróleo y contiene la molécula, ¿verdad?, de carbono.
Entonces en la atmósfera va a andar, ¿sí? Y las plantas lo van a utilizar, ¿para qué lo van a utilizar? Lo van a utilizar para, fíjense bien, perdón, lo van a utilizar realizar su fotosíntesis. Ok, lo vimos también en la fotosíntesis, en la unidad anterior, final de la unidad anterior, vimos la fotosíntesis. Ahora, entonces, los árboles, fíjense bien, van a jugar un papel importante, o sea, los bosques, ellos van a capturar ese CO2 para respirar, porque ellos respiran CO2, y eso lo van a ocupar en su metabólisis de su núcleo celular para convertirlo en glucosa. Ok, pero fíjate bien, cuando el árbol también lo captura y lo retiene. Por ejemplo, la leña, si tú quemas leña, comienza a sacar CO2. Es el famoso humo que nosotros le llamamos. Entonces, los árboles, ¿verdad? Van a retener ese ciclo del carbono. Ahora, cuando el árbol perezca o las hojas caigan, estas se van a ir a la tierra, el carbón va a pasar al sustrato, ¿sí? Este sustrato va a ser absorbido por animales y plantas también. Y fíjese bien, los animales lo van a sacar en la respiración. Por ejemplo, los seres humanos respiramos oxígeno, ¿sí? Y exhalamos CO2, ¿ok? CO2. No sé si se recuerdan que les puse un ítem donde había un ratoncito, una planta y una candela. Entonces, ese experimento tiene también, lo podríamos también relacionar con el dióxido de carbono, con el ciclo de dióxido de carbono. Ok, entonces, termino con esto, este ciclo. ¿Es importante el dióxido de carbono para el buen funcionamiento y sostenibilidad de los ecosistemas y el flujo de energía en los organismos vivos? Sí, es importante. ¿Ok? Profe, pero que no el aumento de dióxido de carbono aumenta el calentamiento global. También, acuérdense que las cosas en exceso no son buenas. Yo estuve leyendo porque me tocó hacer una investigación de esto el año pasado para redactar un ítem. Y las plantas con el CO2 crecen. Entonces, yo me hacía un cuestionamiento, ¿verdad? O sea, que si yo tengo más dióxido de carbono, entonces voy a tener árboles gigantes. Exactamente, eso fue lo que pasó en tiempos jurásicos, por eso los árboles eran enormes. Ok, pero había un equilibrio de otras cosas. Los suelos estaban más cargados de minerales, más nutridos, ¿verdad? Ok, y existía más humedad. Pero porque en todo el planeta no habían ciudades, no habían fábricas. Entonces, quienes dominaban era la naturaleza. Okay. Pero si traemos esa comparación, fíjate bien, esa comparación, bueno, esa proporción, a mayor CO2, más grandes árboles. Ok, es una proporción directa. Ok, pero si yo lo pongo ya en la práctica, fíjense que eso no es así, ¿verdad? Porque ese es un argumento de las personas que defienden los modelos económicos neoliberales, capitalistas, porque ellos obviamente ese es su fin, crear economía en los países, ¿verdad? Y para crear economía hay que ir a poner fábricas, hay que ir a poner negocios, ¿ok? Hay que poner industria. Ahora, vamos a respetar eso, ¿verdad? Porque sí se crea economía, ¿ok? Pero, como estamos hablando, fíjate bien, de un ciclo, si es correcto o no, no es correcto, ¿verdad? Mantener esa hipótesis. Porque los árboles no solo van a crecer con CO2, necesitan agua, necesitan suelos nutridos. Y si solamente nos enfocamos a gastar los recursos y a elevar las cantidades de CO2, entonces vamos a descuidar, fíjense bien, vamos a descuidar lo que es los otros nutrientes y solamente le vamos a dar un químico que necesita para crecer. Entonces ahí hay que tener cuidado. Probablemente también les pueda sacar algo sobre eso, ¿verdad? Sobre esa investigación que hice y que he compartido con ustedes en una forma de resumen. En la atmósfera, fíjense, en la atmósfera se encuentra, ¿verdad? Como dióxido de carbono, bueno, se encuentra de forma gaseosa, ya lo vimos, ¿verdad? Que quienes lo van a producir.
Los volcanes también lo producen de forma natural. Las plantas actúan como purificantes mientras realizan la fotosíntesis, limpian la atmósfera, absorbiendo, y aquí quizás me faltó ponerle, y reteniendo, porque retienen el CO2. Ok, el CO2 lo van a liberar cuando caigan las hojas o cuando este árbol ya muera y sea quemada su madera, ¿verdad? Y ahí vemos salir el humo. Bueno, en los animales también tenemos CO2, solo que nosotros no lo retenemos tanto porque lo sacamos a cada momento que exhalamos, ¿sí? Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y bueno, aquí está la explicación. Okay. Ahora vamos al ciclo biogeoquímico del oxígeno. Vale, miren, aquí la importancia, este está muy relacionado al ciclo de carbono, porque la planta va a descomponer el CO2 y va, fíjate bien, va a utilizar el carbono para hacer su metabólisis, o sea, su fotosíntesis, o sea, su alimento, y el oxígeno lo va a desechar, el oxígeno va a liberarlo, o sea, la planta es al revés que nosotros, las personas o los animales. Ellos respiran CO2 y nosotros respiramos oxígeno. Nosotros desechamos CO2 y ellos desechan oxígeno. Entonces, este ciclo de oxígeno es muy fundamental, por ejemplo, los bosques. Y tienen tres propósitos, por ejemplo, la atmósfera del aire, biosfera, ¿sí? O sea, cosas que viven, la litósfera, la corteza de la tierra. El factor que conduce principalmente este ciclo es la fotosíntesis, que es el responsable de la atmósfera y de la vida de la Tierra moderna como lo sabemos. Fíjense que la NASA tiene planeada entre estos 30 años de separación del 20 al 50, que el ser humano ya puede establecerse en Marte, pero estas teorías, estas ideas de ir a otro planeta se tienen siempre las mismas problemáticas, que no hay suficientemente oxígeno en Marte para poder generar la vida. Ahora, no estamos diciendo que con eso no hayan microorganismos, como por ejemplo bacterias, arqueobacterias, que son bacterias anaeróbicas, no necesitan el oxígeno. Probablemente sí las hay, ok. Pero el ser humano, como siempre, ¿verdad? Quiere él salir en la fotografía. Me imagino que por eso, ¿verdad? Están esperando que el primer humano llegue y que las descubra y, bueno, salir en la foto con la bacteria. Ok, pero ese no es el punto. El punto acá es que Marte es un planeta que hace miles o millones de años perdió su atmósfera. Esa es una hipótesis. ¿Por qué? Por los rasgos del planeta, los rasgos físicos y químicos del planeta. Entonces, ¿qué le pasó a la atmósfera de Marte? ¿Sí? ¿Podría pasarle eso a la atmósfera de nuestro planeta? Por supuesto, sí podría. Si nosotros perdemos la capa de ozono, entonces se liberaría todo el oxígeno que aquí habita y muchas cosas tendrían consecuencia en cadena, ¿verdad? O efecto en cascada. Por ejemplo, si la luz del sol ya no viniera, las plantas se mueren porque necesitan hacer la fotosíntesis. Si me excedo de CO2 en el planeta, también cocino la planta, la estoy quemando, por decirlo así. Ok, pero si solo llueve, entonces pudro las raíces, ¿verdad? Porque hay que tener un balance, hay que tener un gran cuidado. Y el ciclo del oxígeno depende directamente, muchachos, de lo que son los bosques, o sea, del reino plantae. Ayer alguien me preguntaba el dominio. Dominio, reino es lo mismo, solamente que se clasifica en tres grupos, ¿verdad? Se clasifican, bueno, las plantas se van a clasificar en el reino, en el dominio EU o eucaria, que eso quiere decir células con núcleo, ¿sí? Y están otros dominios que son el dominio de las procariontas, que son reinos que no tienen núcleo, como por ejemplo bacterias, ¿verdad? Y luego está el reino de las bacterias. Ok, pero ese es un punto de aparte, solamente vamos a aclarar acá. El ciclo biogeoquímico del oxígeno se lleva de la mano con el del dióxido de carbono. Acá, fíjense bien, está mal escrito. Vamos a corregir, ¿verdad? Aquí tuve que haber dejado la D, tuve que haber puesto la D, porque fíjense, este prefijo está bien, pero para cuando no estemos trabajando con compuestos químicos, sino que en una lectura, en un artículo, ¿verdad? Yo puedo escribir dióxido. Ok, es válido, pero no es lo correcto usarlo. Ahora, miren, aquí está la planta, hace su fotosíntesis, transforma el CO2, absorbe el carbono y libera el oxígeno. El oxígeno pasa a la atmósfera
y de la atmósfera va a pasar a otros individuos como nosotros. Bueno, acá está en el caso de la fotosíntesis, pero no vamos a tocar esto porque esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos al ciclo de nitrógeno. En el ciclo de nitrógeno, bueno, esto vamos a encontrar la nitrificación, pero ¿sabían ustedes que nitrógeno es el químico más abundante en la atmósfera? Es el gas más abundante en la atmósfera. Casi en un 98% es nitrógeno. Ahora, pero mire, profe, si está en forma gaseosa, ¿cómo es que hacen, por ejemplo, para hacerlo líquido? Bueno, lo subliman. Eso es un proceso, ¿verdad? Ya en un laboratorio donde el gas, ¿sí? Lo coloco en varios instrumentos y bueno, lo voy sublimando. Pasa, por ejemplo, condensación y bueno, un montón de pasos, pero lo pasan a estado líquido. Y fíjate bien, el ciclo del nitrógeno es el primer paso en la fijación. Bueno, el primer paso en este ciclo, ¿sí? En la atmósfera, a formas distintas susceptibles de incorporarse a la composición del suelo o de los seres vivos, como el ion amonio. Entonces, el primer paso para incorporar el nitrógeno del aire, bueno, del aire, de las masas de aire, o sea, de la atmósfera al suelo, va a ser el amonio. Y ahí está la fórmula del amonio, ¿bien? NH4, ¿verdad? Con carga positiva, un ion positivo. Eso quiere decir, este símbolo quiere decir un ion positivo en química. A los iones de nitrato, ¿sí? Bueno, aquí es nitrato, aquí también me equivoqué, nitrato. NO2, ¿sí? O NO3, aunque el amonio puede usarse por la mayoría de los seres vivos, las bacterias del suelo derivan de la energía de la oxidación de dicho compuesto a nitrato y últimamente a nitrito. Y también eso de nitrito y nitrato tiene que ver con la carga del estado de oxidación. Oye, aquí me está diciendo que el oxígeno tiene 2 átomos y aquí me está diciendo que tiene 3. Por eso el cambio de nombre, pero prácticamente, ¿verdad? Es nitrato, así lo podemos manejar, ¿verdad? ¿Qué es la combinación o es el óxido del nitrógeno? Ok. Ahora, pero eso, fíjense bien, se va a convertir a sustancias atmosféricas químicamente activas como el dióxido de nitrógeno, que reaccionan fácilmente para originar algunas, ¿verdad? Algunas de las anteriores. Aquí vemos, por ejemplo, los procesos que pueden ocurrir, ¿verdad? Son espontáneos. O sea, ahí estamos viendo la oxidación del nitrógeno en el medio, ¿sí? Y esto va al suelo. En el suelo, fíjense bien, en el suelo, organismos como por ejemplo las lombrices, las bacterias, van a nitrificar. ¿Y en qué consiste la nitrificación? Ok, pero veamos primero lo que es amonificación. Es la conversión de un ion de amonio del nitrógeno en la materia viva. Aparece principalmente como grupos de aminos, ¿verdad? NH2 o NH, que es lo mismo, solamente es la carga atómica del hidrógeno. Los animales que no oxidan el nitrógeno se deshacen de él que tienen en exceso en forma de distintos compuestos. Los acuáticos producen directamente amoníaco. Este es el NH3. Ya le vamos a llamar amoníaco. Y si se recuerdan de la escala del pH, este amoníaco estaba como en una escala de 13, que es una base. Es muy fuerte, que es corrosivo. ¿Para qué lo utilizamos el amonio? Bueno, lo utilizan para pulir pisos, para limpiar vidrio. Bueno, ok. Inclusive están fumigando las llantas de los carros hoy en día por lo de la pandemia con amonio. No sé si han visto eso. ¿Verdad? Bueno, acá está, digamos, un ejemplo de lo que es amonio. Pero el amonio lo vamos a encontrar en la tierra descompuesta, en el lodo podrido que le llamamos. Por eso ese lodo huele bastante mal. Ahora sí vamos a la nitrificación. Acabamos de ver la amoniaficación. Es con respecto, el término viene de amonio. Ahora vamos a la nitrificación. El término viene con respecto al nitrógeno. Fíjense que es la oxidación biológica del amonio. Aquí el amonio se me va a oxidar y va a pasar, ¿verdad?, a nitrato por microorganismos aeróbicos que causan el oxígeno molecular. Esto se refiere a bacterias. Las bacterias van a hacer van a funcionar como un catalizador. Si se recuerdan, estuvimos viendo los tipos
de reacciones químicas y en ellas vimos que habían factores que influían en las reacciones químicas. Esos factores les llamábamos catalizadores. Uno de los factores les llamábamos catalizadores y poníamos como ejemplo que las bacterias son los causantes de que se descomponga un tomate. No sé si se recuerdan de uno de los ítems que vimos en un mes anterior, en los meses anteriores. Entonces, eso que le hizo al tomate también se lo va a hacer a la materia que se está descomponiendo en la tierra. Y al hacer eso, la bacteria va a descomponer la molécula de amonio, que es esta, miren, que es esta que está acá, NH3, y la va a convertir en nitrato, ¿sí? ¿Cuál es la molécula del nitrato? ¿Sí? La molécula del nitrato solamente va a ser NH, ¿sí? Ok, entonces, vamos a continuar. Ok, desnitrificación, y aquí tenemos ya la desnitrificación, es la reducción del ion de nitrato presente en el suelo o en el agua a causa de las bacterias, fíjense bien, y, y la sustancia más abundante en la composición del aire. Ahora, cuando ya las bacterias hicieron ese proceso, descompone esta molécula de nitrato y el oxígeno se va por su lado y el nitrógeno se va por su lado. Y es por eso que en el aire tenemos una gran cantidad, hasta un 98% de nitrógeno. Ok, el nitrógeno a nosotros no nos sirve para respirar. Al contrario, ¿sí? Nos puede ser perjudicial. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el amonio, ¿sí? De nitrato, uniéndose con 5 moles de hidrógeno y produciendo las bacterias. Miren, aquí está el esquema, las bacterias como catalizadores, comportándose, fíjense bien, comportándose como un vehículo para acelerar el proceso de descomposición. Y esto, ¿verdad? Se descompone en lo siguiente: producto, 0.5 moles de nitrógeno, más agua, ¿sí? Más oxígeno o más un hidróxido, porque esto es un hidróxido. Esto se va a ver en el medio. Denme 2 minutos más y termino, ¿verdad? Para que puedan tener suficiente tiempo para su próxima clase. El ciclo químico del fósforo, bioquímico. El fósforo es un ciclo, bueno, este ciclo, fíjense bien, los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas. Hay animales que comen directamente este tipo de rocas, pero hay otros que lo tenemos que absorber a través del alimento que nosotros consumimos, la vitamina del fósforo. Ok, y el fósforo está en algunas rocas y se liberan estos fosfatos, o sea, la roca va a liberar esos fosfatos. Estos pasan a los vegetales, o sea, las plantas también pueden absorber el fósforo. Por ejemplo, la papa necesita en su abono que vaya rico en fósforo por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Por ejemplo, nosotros comemos papa, la papa nos pasa el fósforo a nosotros. Ok, cuando estos se excretan, hacen sus desechos, los descomponedores actúan devolviendo los productos fosfatos al medio. Entonces, vemos aquí, para ya ir terminándole, hay rocas fosfóricas por las erupciones volcánicas submarinas. Estos van a ser absorbidos por las plantas van a ser comidas por algunos peces, los peces van a ser devorados por las aves van a morir o van a hacer sus desechos y estos los van a regresar al suelo. Y así se está cumpliendo el ciclo de fósforo. Los cadáveres en descomposición también botan fósforo, ya que es uno de los componentes vivos. Recuerden, ¿sí? El adenosín de trifosfato, bueno, creo que, no sé si se lo mencioné, es la energía de nuestra célula. Y ya vimos dónde sacamos el fósforo, por ejemplo, en alimentos como la papa. Okay. O en otros animales que se alimentaron de plantas que absorbieron fósforo. El guano, por ejemplo, es el excremento de los murciélagos, ¿sí? Y se utiliza para abonar los cultivos, ¿sí? Y por último, hoy sí, por último vamos a tener el ciclo del azufre, y que todos sabemos que el azufre en su mayoría proviene de los volcanes, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el sulfato, ¿sí? Y tengo también, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que se deriva. ¿Y de dónde viene? Viene del volcán. Esto se va para la atmósfera, sí. Y esto, fíjate bien, va a regresar, ¿sí? Se va a diluir al medio, ¿sí? Y se va a absorber, por ejemplo, en forma de óxido de azufre, ¿sí? O sulfato. Y va a depender del catión que lo acompañe. El catión es la carga.
¿Ok? Y aquí vemos, por ejemplo, el esquema para que entendamos mejor cómo es el ciclo de la luz. El sulfato en las rocas, fíjate bien, combustión volcánica, ¿sí? En la atmósfera entra como un óxido de azufre. En las plantas lo van a absorber para nitrificarse y los animales lo van a consumir y estos, fíjate bien, van a perecer y las sulfobacterias, o sea, las bacterias van a descomponer y lo van a devolver al medio. Bueno, con eso vamos a